Bien, shalom mis hermanos y amigos, damos gracias a Abba por esta oportunidad que nos da de ver en esta hora esta parashá que se llama Bechukotai, y está en Levítico 26 del versículo 3 al capítulo 27, versículo 34. Aquí terminamos entonces el libro de Levítico con esta parashá. Pero en esta hora, para empezar la parashá, vamos a leer Levítico 25, del versículo 8 al versículo 55. Aleluya. Y pongámosle mucha atención a esta lectura. Dice así el Eterno en esta parashá: y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a ser 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta, ese es el toque que se conoce como trúa, en el mes séptimo a los 10 días del mes. El día de expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra, y santificaréis el año 50, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. El año 50 os será de jubileo. No sembraréis ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo. Santo será a vosotros, el producto de la tierra comeréis. En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. Y cuando vendiereis algo a vuestro prójimo, o comprareis de mano de vuestro prójimo, no engañe ninguno a su hermano. Conforme al número de los años, después del jubileo, comprarás de tu prójimo. Conforme al número de los años de los frutos, te venderá él a ti. Estamos en Levíticos 25, ahora vamos al versículo 16. Cuanto mayor fuere el número de los años, aumentarás el precio, y cuanto menor fuere el número, disminuirás el precio, porque según el número de las cosechas te venderá él. Y no engañe ninguno a su prójimo, sino temed a vuestro Elohim, porque yo soy Yahweh vuestro Elohim. Ejecutad pues mis estatutos y guardad mis ordenanzas, y poned por obra, y habitaréis en la tierra seguros, y la tierra dará su fruto, y comeréis hasta saciaros, y habitaréis en ella con seguridad. Y si dijeres: ¿qué comeremos el séptimo año? He aquí, no hemos de sembrar, ni hemos de recoger nuestros frutos. Entonces yo os enviaré mi bendición el sexto año, y ella hará que haya fruto por 3 años. Y sembraréis el año octavo, y comeréis del fruto añejo, hasta el año noveno. Hasta que venga su fruto, comeréis del añejo. La tierra no se venderá a perpetuidad,
porque la tierra mía es. Pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate a la tierra. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Y cuando el hombre no tuviere rescatador y consiguiere lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedare al varón a quien vendió y volverá a su posesión. Mas si no consiguiere lo suficiente para que se la devuelvan, lo que vendió estará en poder del que lo compró hasta el año del jubileo. Y al jubileo saldrá y él volverá a su posesión. El varón que vendiere casa de habitación en ciudad amurallada tendrá facultad de redimirla hasta el término de 1 año desde la venta. 1 año será el término de poderse redimir. Y si no fuere rescatada dentro de 1 año entero, la casa que estuviere en la ciudad amurallada quedará para siempre en poder de aquel que la compró, y para sus descendientes no saldrá en el jubileo. Mas las casas de las aldeas que no tienen muro alrededor serán estimadas como los terrenos del campo, podrán ser rescatadas y saldrán en el jubileo. Pero en cuanto a las ciudades de los levitas, estos podrán rescatar en cualquier tiempo las casas en las ciudades de su posesión. Y el que comprare de los levitas saldrá de la casa vendida o de la ciudad de su posesión en el jubileo, por cuanto las casas de las ciudades de los levitas son la posesión de ellos entre los hijos de Israel. Mas la tierra del ejido de sus ciudades no se venderá, porque es perpetua posesión de ellos. Y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás. Como forastero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, ni tendrás temor, sino tendrás temor de tu Elohim, y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia. Yo, Yahvé vuestro Elohim, que os saqué de la tierra de Egipto, para daros la tierra de Canaán, para ser vuestro Elohim. Y cuando tu hermano empobreciere estando contigo, y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo, como criado, como extranjero estará contigo. Hasta el año del jubileo te servirá. Entonces saldrá libre de tu casa, él y sus hijos consigo, y volverá a su familia, y a la posesión de sus padres se restituirá, porque son mis siervos, los cuales saqué yo de la tierra de Egipto. No serán vendidos a manera de esclavos. No te enseñorearás de él con dureza, sino tendrás temor de tu Elohim. Así tu esclavo como tu esclava que tuvieres,
serán de las gentes que están en vuestro alrededor. De ellos podréis comprar esclavos y esclavas. También podréis comprar de los hijos de los forasteros que viven entre vosotros y de las familias de ellos nacidas en vuestra tierra, que están con vosotros, los cuales podréis tener por posesión, y los podréis dejar en herencia para vuestros hijos, después de vosotros como posesión hereditaria. Para siempre os serviréis de ellos. Pero en vuestros hermanos, los hijos de Israel, no os enseñorearéis cada uno sobre su hermano con dureza. Si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere, y tu hermano que está junto a él empobreciere, y se vendiere al forastero o extranjero que está contigo, o alguno de la familia del extranjero, después que se hubiere vendido, podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará. O su tío, o el hijo de su tío, lo rescatará. O un pariente cercano de su familia lo rescatará. O si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará. Hará la cuenta con el que lo compró, desde el año que se vendió hasta él, hasta el año del jubileo, y ha de apreciarse el precio de su venta conforme al número de los años, y se contará el tiempo que estuvo con él, conforme al tiempo de un criado asalariado. Si aún fueren muchos años, conforme a ellos devolverá para su rescate del dinero por el cual se vendió. Y si quedare poco tiempo, hasta el año del jubileo, entonces hará un cálculo con él y devolverá su rescate conforme a sus años. Como con el tomado a salario, anualmente hará con él. No se enseñoreará en él con rigor delante de tus ojos. Y si no se rescatare en esos años, en el año del jubileo saldrá él y sus hijos con él. Porque mis siervos son los hijos de Israel, son siervos míos a los cuales saqué de la tierra de Egipto. Yo, Yahweh, vuestro Elohim. Aleluya. Bien, mis hermanos, vamos a tratar hoy un tema que cuando empecemos a comparar y a relacionar y a enlazar desde la Torá con el Brit Hadashah, nos vamos a dar cuenta, y pido al Altísimo que cada uno de ustedes lo reciba, cómo desde la Torá estaban todos los temas que tienen que ver con el final de los días. Final de los días. Acuérdense que el día tiene tarde y mañanas. Día, final de los días. Porque va a haber un momento donde los días ya no van a funcionar más. Entonces, vamos a ver algunos temas que están aquí en Levítico 25. Leímos del versículo 8 hasta el versículo 55. Y vamos a ver los temas que están relacionados con jubileo o Yobel. Yobel o jubileo. Vamos a ver primero las relaciones pacíficas entre la humanidad
y entre los hombres y las bestias, entre los hombres y los animales. Vamos a ver temas sobre bendiciones de fertilidad sobre la tierra, shofar. Vamos a ver el tema de Yom Kippur, el tema de la libertad, el tema de el regreso a la tierra ancestral, la tierra de nuestros padres. Vamos a ver el descanso, el reposo. Vamos a ver lo que es la redención del pueblo. Vamos a ver también la redención de la tierra. Vamos a ver también el pago de una deuda. Entonces, vamos a empezar mirando las relaciones pacíficas entre la humanidad y entre el hombre y las bestias. Cuando nosotros empezamos a conectar los temas de la Parashá Bechukotai con las instrucciones de Shemitah y Yobel, ¿qué es lo que encontramos? ¿Quién se acuerda que es Shemitah? Acuérdense que el Shemitah es el reposo de la tierra que se da cada séptimo año. Se cultiva la tierra durante 6 años, se recoge del fruto, pero el séptimo año se le da reposo a la tierra, no se vuelve a sembrar, no se vuelve a cultivar, sino que se recoge del fruto que se sembró hasta el año sexto. Eso es lo que se conoce como Shemitah. Y Yobel es año de jubileo. La Shemitah y Yobel serían periodos de bendición sin igual sobre la tierra de Israel. Segundo, habría paz sin igual y armonía en la tierra de Israel entre el hombre y la bestia. En efecto, declaramos que Shemitah y jubileo eran reflejos de el huerto del Edén. Esto nos estaba mostrando lo que fue el huerto del Edén. Nos estaba mostrando algunas cosas en el huerto del Edén. Por eso, pero eso era solo parte de una historia. No solamente son reflejos del huerto del Edén. Esto, la Shemitah y el jubileo, son figuras del reino milenial cuando Yeshua ponga sus pies sobre la tierra. Vamos a ver Lucas capítulo 4, Evangelio de Lucas capítulo 4. Aleluya. Y vamos a buscar los versículos del 16 al 21. Los hemos leído en muchas ocasiones y los vamos a volver a leer hoy. Vino a Nazaret, donde se había criado. Estamos hablando de Yeshua. Por eso se le hablaba también, se le reconocía como Yeshua de Nazaret. Y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos,
a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¡Wow! ¿Qué estaba afirmando Yeshua con esa declaración? Al decir que el pasaje se había cumplido ese día, él estaba declarando que él era el que había venido en cumplimiento de la profecía de Isaías 61, versículos del 1 al 3. Vamos a ir hasta allí. Isaías 61, versículos del 1 al 3. Dice: el Espíritu de Yahweh, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Yahweh. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Yahweh y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicias, plantío de Yahweh para gloria suya. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos que lo que Yeshua dijo en ese momento era lo que estaba escrito en el libro de Isaías. En otras palabras, él estaba diciendo que lo que se decía en Isaías era sobre el anuncio del Mesías, lo que haría el Mesías. Y cuando él dice, hoy se ha cumplido esta escritura, él estaba diciendo que él era ese Mesías. Ahora, es muy importante que tengamos en cuenta que cuando él estaba leyendo esto, todos los presentes allí estaban bien claros de que eso era una profecía para el tiempo mesiánico. Ahora, podemos nosotros encontrar otro pasaje que esté temáticamente relacionado con Isaías 61, versículos del 1 al 3, que también nos hable del reino del Mesías. Pues vamos a mirar a Isaías capítulo 11. Vayamos nuevamente al libro de Isaías, en este momento al capítulo 11. Aleluya. Y vamos a leer del versículo del 1 al 10. Isaías capítulo 11, versículos del 1 al 10, exactamente. Dice así la escritura: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Yahweh, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Yahweh. Y le hará entender diligentemente en el temor de Yahweh. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres
y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del aspi, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Yahweh, como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Ahora, mis hermanos, este pasaje que acabamos de leer no es otra cosa sino el estado original de la tierra en los tiempos de su creación. Ese era el estado de la relación que el hombre tenía con las bestias, con los animales de la tierra. En otras ocasiones yo he hablado sobre cómo fue que el pecado entró en el hombre. Y cuando el pecado entró en el hombre que pisaba la tierra, contaminó la tierra, empezando por todos los granitos de arena. Las raíces de los árboles que estaban sobre la tierra empezaron a chupar de lo que había allí en la tierra, y pronto se empezó a contaminar la vegetación, y empezaron a salirle a los árboles espinas y cardos, y muchos de los frutos empezaron a volverse venenosos, de tal manera que el hombre no los podía comer. Y vimos y les he contado cómo la tierra se fue contaminando. Los animales que pisaban la tierra, parte de ellos se contaminaron con el pecado, de la misma manera que pasó con el cuerpo del hombre, del ser humano, pasó con algunos animales. Sus cuerpos sufrieron una transformación. Algunos animales se volvieron carnívoros y empezaron a matarse unos con otros para subsistir, cuando en un principio ellos comían también vegetales. Y en ese intento de subsistir aún contra el hombre que se señoreaba sobre ellos, los animales empezaron a atacar al hombre. De esto hablaré en una forma muy detallada y mostrando muchos textos en una futura ocasión. Entonces, cuando leemos aquí Isaías, versículos del 1 al 10, nos preguntamos, ¿cómo esta profecía de Isaías 1:10 está temáticamente enlazada a la paz entre el hombre y la bestia? Este pasaje declara claramente que el reino del Mesías, Yeshua, será caracterizado por la paz entre los animales y el hombre y la bestia. Cuando Yeshua regrese y empiece el milenio, durante el milenio volveremos a ver lo que fue
el huerto del Edén. Ahora podemos ver que Jubileo y Shemitah no solamente son figuras del huerto del Edén, ellos son figuras del futuro reino mesiánico que restaurará las condiciones del huerto del Edén en la tierra. Aleluya. Es parte de la redención, es parte de la restauración de las cosas. Ahora, lo más importante es que nosotros podamos entender que estas enseñanzas, ¿dónde tienen sus raíces? En la Torá. En la Torá. Específicamente, las órdenes de Jubileo y Shemitah. ¿Dónde tienen su origen? En la Torá. Vamos a tratar el tema de las bendiciones de la fertilidad sobre la tierra, que está prometida aquí en la Torá. Entonces vimos cómo la observancia de la Shemitah y del Jubileo traía una recreación, una regeneración de las condiciones del huerto del Edén sobre la tierra. Las plantas y árboles nuevamente rebosarían en una nueva vida por la bendición que Adonai daría sobre la tierra. Especialmente cuando él dijo que cada especie produzca, que cada árbol, que cada fruto produzca según su especie. Entonces, aquí en Shemitah y en el Jubileo, nosotros vemos cómo nuevamente esa promesa está dada si el hombre cumplía la Shemitah y cumplía el Jubileo. Dios prometió nuevamente que con una cosecha, con una siembra, se comerían 3 años. En Shemitah se estaba tomando parte del estado original de la creación y se estaba trayendo nuevamente aquí como bendición si el hombre cumplía estos mandamientos. Vamos a entender un poquito esta promesa cuando leemos Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Seguramente usted, al igual que yo, hemos leído muchas veces estos versos. Vayámonos al verso 18. Estamos en Romanos capítulo 8, verso 18. Dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Wow, esa gloria venidera que estuvo en el Edén. Porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios. Parte de ello lo vamos a ver en el milenio. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, no fue algo que la creación quiso, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada. Oiga, libertada. Solamente puede ser libertado aquel que era esclavo. Aquí en una forma
nos está diciendo que la tierra está bajo esclavitud. Dice, será libertada de la esclavitud de corrupción. ¿Dónde empezó esa esclavitud de corrupción? En el huerto del Edén. A la libertad gloriosa de los hijos de Dios, que se manifestarán en el jubileo, que se manifestarán en el milenio. ¿Por qué sabemos? Porque sabemos que toda la creación gime a una. En estos momentos la tierra y con todo lo que el hombre está haciendo con la tierra y pretende seguir haciendo. Y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Oiga esto, primicias del Espíritu. ¿Cuándo vimos las primicias del Espíritu? ¿Se acuerdan cuando se estaba celebrando Shavuot? De la resurrección de Yeshua hasta Shavuot hubieron 49 días. Al día siguiente era Shavuot, fue cuando se derramó el Ruach HaKodesh. Pero fueron 49 días. El año de jubileo no era cada 49 días, era después de 49 años. Y el año siguiente era jubileo. Y va a ser milenio. Vamos a ir poco a poco hasta allá. Dice, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, oiga, la redención de nuestro cuerpo. Sigue, vamos a dejarlo hasta ahí. Aquí en este pasaje nosotros estamos viendo el reino milenial. ¿Cómo está esto relacionado temáticamente a la promesa de bendiciones y fertilidad de Adonai? Si Shemitah y Yobel son observados como deben ser observados, la maldición pronunciada sobre la creación será removida cuando Yeshua, el Mesías, establezca su reino. La abundante fertilidad de la tierra de Israel, que fue prometida a ellos si observaban Shemitah y jubileo, no es solo un reflejo del Edén, es una prefigura del reino milenial del Mesías Yeshua. Cuando Él establezca su reino, Él restaurará la creación a sus condiciones del huerto del Edén. Las mismas bendiciones, las mismas condiciones de la cual la tierra de Israel habría participado en aquellos tiempos, habiendo observado, si hubiesen guardado puntualmente Shemitah y Yoel. Pero nosotros sabemos que aún Israel no los cumplió. Hay una relación tan estrecha de la cual voy a hablar solamente una partecita, que hay entre la tierra, los granitos de arena y la nación de Israel. Esos granitos de arena, por voz y mandato de Yahweh, saben que su dueño es ¿quién? Israel, los hijos de Israel. La tierra reconoce a los hijos de Israel como sus amos. Tremendo.
la tierra, sí, estoy hablando de la tierra, de los granos de arena, reconocen como su amo a el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el Señor le entregó bajo promesa desde Abraham, Isaac y Jacob, que más tarde fue a Israel, le entregó esa tierra a ese pueblo. Entonces esa tierra sabe que tiene un dueño. Cuando Israel ha salido en diáspora, ha sido echada de la tierra de Israel, los pueblos que han venido a ocuparla nunca han podido hacer nada. Nunca han podido cultivar como cultiva Israel. Nunca la tierra ha dado los frutos que da cuando llega el pueblo de Israel. Aún los desiertos, cuando saben que es un israelita el que la está cultivando y cumple los estatutos y las ordenanzas de cultivo, la tierra obedece al israelita y le da las bendiciones dadas por el Eterno a la nación de Israel si obedece los estatutos y las fiestas agrícolas. Por eso hoy estamos viendo los inmensos frutos que se están dando desde los desiertos en Israel y aún en la tierra de Israel. La tierra solo obedece al pueblo de Israel. Aleluya. Todo esto son figuras proféticas de lo que va a ser el milenio, mis amados hermanos. Vamos a ver otro punto que está aquí en esta parashá. El punto de la libertad, la liberación. Ojo a esto. Póngale mucha atención a esta parte. En la Torá existen dos palabras traducidas por libertad. La primera es ofes. La otra es deror. Ofes, la primera. La otra es deror. Algunos eruditos dicen que ofes está señalando el tipo de libertad obtenida durante Shemitah, mientras que deror muestra la libertad asociada con jubileo. La primera, Shemitah. La segunda, con Yobel, o sea, jubileo. En otras palabras, ofes es una libertad temporal, un descanso, un reposo temporal. Mientras que deros es un reposo permanente. Después de 50 años, libertad nuevamente a tomar posesión de todo. La palabra deror es encontrada en la parashá Bear que estuvimos viendo cuando se habla de jubileo. Cuando leímos Isaías 61, versículo del 1 al 3, esto es claramente una profecía mesiánica, porque hemos visto que el Mesías Yeshua dijo que esa profecía hablaba de él. En el versículo 1, la palabra libertad, en esta frase, a proclamar libertad a los cautivos, es la palabra deror. Por tanto, vemos que hay una conexión entre la obra del Mashiach en Isaías 61 y el jubileo, a través de la palabra deror.
El pasaje de Lucas, capítulo 4, describe cómo Yeshua continuó sanando y predicando el evangelio a los pobres y dando libertad a los cautivos, libertando de demonios. Asombrosamente, la profecía de Isaías 61 tuvo su fundamento en jubileo. Por tanto, además, Yeshua traerá libertad perpetua cuando Él establezca su reino milenial aquí en la tierra. Muy importante tener esto presente. Esta libertad también tiene que ver con nuestros cuerpos. De acuerdo a Romanos 8:18 al versículo 23, dice: seremos puestos en libertad de la esclavitud de nuestros cuerpos terrenales cuando la creación sea puesta en libertad de la esclavitud. Vamos a ver ahora otro punto que encontramos en la parashá. Vamos a ver el shofar, Yom Kippur y la liquidación de una deuda. Esto es bien interesante. ¿Sabía usted que la palabra Yobel significa cuerno de carnero? Yobel, o sea, jubileo. La original, Yobel, significa cuerno de carnero. ¿Qué tiene este significado? ¿En cuál día comenzaba el año de jubileo? En el día de la expiación. De acuerdo a Levítico 25, 8 al 12, el jubileo era señalado por un toque del cuerno de carnero en el día de la expiación. Cuando empezaba el jubileo, se tocaba teruá. Ahora, ¿cuál evento significativo ocurría en el día de la expiación? ¿Qué era lo que pasaba allí? La tierra de Israel recibía el perdón de sus pecados. Hasta el día de hoy, cuando llega Yom Kippur, todos nuestros hermanos de la casa de Judá y los que los imitan a ellos, como todavía no han sido perdonados, no han sido lavados por la sangre de Yeshua, ellos van y confiesan sus pecados y lloran, y a eso algunos ni se bañan, ni se untan perfume, ni nada, porque todavía son esclavos del pecado. ¿Cómo está esto relacionado temáticamente a la hora del Masías Yeshua? La pregunta. Sabemos nosotros los seguidores de el Mesías Yeshua, del Verbo encarnado, del hecho carne que habita entre nosotros. Sabemos que el sacrificio de Él en el madero fue la ofrenda final del día de la expiación. Sabemos que su sangre nos lavó, nos limpió de todos nuestros pecados que reconocemos y proponemos en nuestro corazón no volverlos a cometer. Ahora, busquemos Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Y vayamos a los versículos 13 y 14. Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Dice: y a vosotros,
estando muertos en pecados, mire esa declaración, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Sobre este pasaje, la concordancia Strong muestra que el término griego traducido como acta es cheirograpón, el cual significa algo escrito, especialmente un documento legal o título de deuda. Eso significa el acta. ¿Por qué hago la aclaración de la concordancia Strong? Porque algunos dicen que esa acta era la Torá, que el Señor había quitado esa acta, o sea, había quitado la Torá. Y en ningún momento aquí acta significa Torá, significa a una sentencia que había sobre todo hombre que nacía bajo pecado. Y la Escritura nos enseña, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa era el acta, una sentencia de pecado. Esa acta, esa sentencia de pecado, fue la que fue borrada, esa deuda. Romanos 3:23 es sin duda un certificado de deuda. Entonces, cuando nosotros venimos a esa relación con Yeshua, el poder de su sangre produce el efecto limpiador sobre toda esa acta de pecados que estaban sobre nosotros. Mire esto, hermano. En los tiempos de Yeshua, cuando un prisionero era ejecutado en la cruz, era una costumbre clavar una lista de los crímenes que había cometido allí en el madero. ¿Por qué lo crucificaron? Ahí decía, porque robó, porque mató, porque secuestró. Esa era la costumbre. Ahora, un ejemplo de cómo eso se cumplió con Yeshua. Vamos a leer Evangelio de Juan, capítulo 19. Aleluya. Es bueno que vayamos conociendo estos detalles para que vayamos entendiendo algunas cosas en las Escrituras que las hemos leído muchas veces sin tener un conocimiento más claro al respecto. Juan capítulo 19, Yohanan 19, versículos del 19 al 24. Dice, Yohanan 19, versículo del 19 al 24. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Yeshua de Nazaret, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron ese título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales,
sacerdotes de los judíos. No escriba rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos. Respondió Pilatos, lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Yeshua, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces, mis hermanos, ¿por qué le pusieron rey de los judíos? ¿No fue esa la razón por la cual los judíos lo llevaron al madero? Porque él decía que él era el rey de los judíos, el rey, el Mesías de los judíos. ¿Cuál fue su pecado según los judíos? Decir que él era el Mesías, el enviado de Elohim. Entonces Pilato se lo mandó a poner como era la costumbre, en la parte de arriba, en el momento de su crucifixión, en el momento en que él fue llevado al madero. Ahora, aquí lo más importante es que recordemos que cada doctrina del Brit Hadashah tiene su fundamento en las instrucciones de jubileo, que lo encontramos ¿dónde? En la Torá. Vamos a leer otro punto, vamos a analizar otro punto. Esto se llama, el que estudiamos ahorita, era el punto de la libertad. Shofar, Yom Kippur y liquidación de deuda. Él fue al madero ¿a qué? A liquidar esa deuda que estaba contra nosotros. Ahora vamos a leer o vamos a analizar cómo esta parte de la Torá nos habla del regreso a la tierra de nuestros padres. Bueno, hemos visto que las fiestas de primavera y otoño, o sea, las festividades o tiempos señalados, son sombras proféticas de la primera y segunda venida de nuestro Mashiach. Eso ya lo hemos visto en Parashá anterior. Yeshua cumplió cada una de las fiestas de primavera en el día y en la hora exacta. Actualmente esperamos el cumplimiento de las fiestas de otoño. En secciones previas, anteriores, pasadas, claramente hemos enlazado temas de Yobel como el día al día de la expiación o día de jubileo. Ahora vamos a ver cómo Yobel contiene dentro de él, del jubileo, las cosas más preciosas de la historia. Vamos a ver. Durante cada ciclo, escuche esto, de 50 años, la gente algunas veces se movería de su terreno ancestral. Esto habría sido hecho voluntariamente o por fuerza, ya sea porque recobraba nuevamente su tierra, volvía a regresar. Es importante tener esto. Ahora, ¿qué dijo Moisés que sería el castigo final de la tierra de Israel? La dispersión y el exilio a las naciones del mundo. Aprendimos que esto ocurriría porque Israel rechazaría observar que Shemitah y Yobel, mandamientos. Sabemos que la tierra de Israel desobedeció a Adonai, eso lo tenemos claro. Además sabemos, de hecho, que la tierra de Israel estará dispersada por todas las naciones cuando Yeshua regrese. Ahora,
¿Cómo podemos usar análisis temáticos y mirar cuál evento tiene que ver con la segunda venida de Yeshua? El regreso de la tierra de Israel a su terreno, o el regreso del pueblo de Israel a su tierra ancestral en la tierra de Israel, es una figura profética del último día de la expiación, cuando Yeshua, nuestro Mashiach, reúna a todo Israel y los regrese a su tierra. El punto importante: la gran reunión de Israel, de la nación de Israel, que se encuentra esparcida por el mundo, casa de Israel, nuestros hermanos de Judá, que hay muchos todavía esparcidos, todos regresando a la tierra de Israel. Es decir, recobrando, como en un jubileo, recobrando sus posesiones. Acuérdense que en el jubileo, en Yobel, el israelita tenía la oportunidad de recobrar su tierra, una cosa. Dos, de recobrar su libertad, si era esclavo. Entonces, antes vimos cómo Israel, el pueblo de Israel, la tierra de Israel, estaba entrelazada con Adán. ¿Cómo así, pastor? Claro, acordémonos, vayámonos allá al huerto del Edén. Cómo Adán era quien gobernaba la tierra y todo lo que había en la tierra. Esa relación, esa comunicación, y cómo el orden de mando, la autoridad que había recibido Adán para gobernar, hablarle a la tierra, y la tierra y los animales le obedecieran a él. Eso tiene que estar muy claro en nuestra mente. Se suponía que el pueblo de Israel y la misma tierra fueran una luz a las naciones. Pero como ya sabemos, Israel le falló al Señor en aquel entonces, como lo hizo también Adán. Entonces, ¿resplandecerá la luz de la gloria de Adonai por siempre en las naciones? Claro, aunque pareciera como si sus planes nunca se materializarían, necesitamos mirar más allá de Yeshua para encontrar la solución. Y veamos cómo el Mashiach llevará la gloria de Adonai a las naciones. Primera de Corintios, capítulo 15. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 15. Aleluya. Versículo del 42 al 45. Vamos a leer esto, interesante. Dice: así también es la resurrección de los muertos. Acuérdense que nosotros estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente,
el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual, que viene siendo ¿quién? Yeshua. Ese es nuestro Yeshua. Aquí vemos cómo la Escritura relaciona al primer hombre con la tierra. Y vemos cómo relaciona también a la tierra con el segundo hombre, el espiritual, el Adán espiritual, que es ¿quién? Yeshua. Entonces, mis hermanos, vamos a llegar ya al tiempo donde nosotros vamos a ver, vamos a ir un momentico a Romanos 7:14. Romanos 7:14. Estos son avances que voy a dejar para después, más adelante, ampliarlos en un estudio que voy a hacer especial. Verso 14 de Romanos 7. Dice, porque sabemos que la Torá es espiritual. Mire lo que dice el apóstol. Mas yo soy carnal. Oiga la expresión, vendido al pecado. Vendido. ¿Quién me vendió a mí? Es interesante saber, ¿no? Yo fui vendido. ¿Quién me vendió a mí? Yo no me acuerdo haberme yo mismo vendido. ¡Hey! Estoy en venta, ¿quién me compra? Pero la Escritura dice, el apóstol Pablo, después de recibir muchas revelaciones, llega al conocimiento de que nosotros somos pecadores, practicantes de pecado, porque fuimos vendidos al pecado. Ahora, cuando nosotros relacionamos esa parte con Primera de Timoteo, capítulo 2, y vamos al versículo 14. Oiga bien esto, hermano. Esto no lo conoce todo el mundo. No todo el mundo lo acepta. Esto se recibe por revelación. Dice, versículo 14 de Primera de Timoteo, capítulo 2. Y Adán no fue engañado. Oh, ¿cómo así? Vamos a leer desde el versículo 13. Dice, porque Adán fue formado primero. Después, Eva. Es decir, que si Adán fue formado primero, con el primero con quien el Altísimo habló fue con Adán. Después formaron a Eva. Entonces Adán le transmitió a su esposa lo que el Altísimo le había dicho. Pero el versículo 14 dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. ¿Ok? Entonces, ¿quién fue la que transgredió bajo engaño? Bajo engaño, ¿quién fue? La mujer. ¿Adán transgredió? Sí, pero no fue por engaño, porque a él no lo engañaron. Entonces, tenía que haber una razón por la cual Adán decidió, ya que no fue por engaño, sino voluntariamente pecar. Wow, eso está... ¿Cómo así, pastor? ¿Adán pecó voluntariamente? Ok. Mire lo que la Escritura nos está entregando aquí para desmenuzarlo
un poquito. Cuando la mujer es engañada, ¿cuál era la sentencia? Que ella iba a morir. ¿Y qué iban a hacer después los ángeles, los querubines? ¿Qué iban a hacer después? Cogerla y sacarla del huerto del Edén. Entonces, si la mujer había pecado, ¿quién iba a ser arrojada del huerto del Edén? La mujer. Adán no, porque él no había sido todavía pecado. Cuando él entiende que esa compañera que él había empezado a mirar de una manera diferente, porque cuando ella pecó, su cuerpo se transformó y eso fue agradable a los ojos de Adán. Entonces, él ve que su mujer va a ser arrojada del huerto del Edén. ¿Qué hacía él para seguirla? Él no la podía seguir, porque él todavía no había pecado. Ella tenía que salir. El Señor le dice a Adán: tú eres mío, ella tiene que salir, pero tú no. Entonces, él, para seguirla, a propósito, intencionalmente, sin ningún engaño, porque él no fue engañado, él decidió cometer el mismo pecado que su compañera. Entonces ella le entrega la manera de él pecar, y es cuando él se transforma también su cuerpo por los efectos del pecado y se vuelve uno en naturaleza con su compañera. Ya en ese momento los dos están bajo la misma condición y la sentencia de pecado sobre el uno y sobre el otro ya es la misma, y los dos son arrojados del huerto del Edén. En este momento ya el hombre, la mujer, la tierra, los animales, los frutos, todos habían sido vendidos a Hasatán, porque Hasatán era el único que tenía el poder, la facultad, la autoridad en ese momento para convertir esos cuerpos de tal manera que merecieran el ser sacados huerto del Edén. Era la única forma legal de salir del huerto del Edén. Fue una transacción. Tú me das la naturaleza que le diste a mi esposa y yo te entrego el señorío de la tierra. Un negocio vendido, compra y venta. Por eso a Satán, cuando va a tentar a Yeshua, le dice: si tú postrado me adoras, yo te doy toda la tierra, porque a mí me ha sido entregada. Si me pudieras buscar ese versículo, por favor. En la tentación de Yeshua, él dice: porque te daré toda la tierra, porque a mí me ha sido entregada. La pregunta es: ¿quién se la entregó a él? ¿Quién se la entregó? Se la entregó Adán. Por eso el pecado de él no fue engaño, eso fue una negociación clara. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4. Esto no lo recibe todo el mundo, pero si usted lo recibe,
le va a ayudar a entender la condición de pecado suya sin Yeshua. La condición de pecado en la que usted cae cuando usted se separa un poquito de Yeshua. 4:6. Vamos a leer del 5. Lucas capítulo 4, versículo 4. Yeshua respondiéndole dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Elohim. Y le llevó a Satán a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo a Satán: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiera la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán suyos. Ahora, quiero hacerlos reflexionar sobre lo siguiente. ¿A qué había venido Yeshua? Él había venido a restaurarlo todo, a recuperarlo todo, a entregárselo nuevamente todo al Padre en su perfecto estado de creación, y para que el hombre de alguna manera volviera a enseñorearse de los animales y de todo. A eso había venido Yeshua. Estoy diciendo en palabras bien corticas, pero es un tema muy, muy largo. Pero resulta que la manera en que eso se podría efectuar era si el pecado que había sido imputado en el hombre, que había sido metido en el hombre, hubiera alguna forma de sacarlo. Y la única forma de sacarlo, de acuerdo a la Torá, era con el lavamiento de la sangre que se derramaba por el sacrificio de un cordero. Un rito que venía practicando Israel por generaciones. Cuando Yeshua recibe la oferta de recibir la tierra, nada más postrándose a Satán, se abría una posibilidad de que todo volviera a su origen, entre comillas, sin que él pasara por el madero y derramara su sangre. Lo cual era una gran trampa y mentira, porque si era cierto que el ser librado del madero, para recibir eso, entre comillas, él no padecía, también era cierto que si no había derramamiento de sangre, no había remisión de pecados. Entonces no iba a haber redención ni expiación. Y Yeshua pudo verlo claramente. Y en el versículo 8 dice: respondiendo Yeshua le dijo: vete de mí, Satán, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y es cuando nuestro amado Yeshua derrama su sangre y nos limpia. Por eso es que el que ha sido limpiado no tiene todos los Yom Kippur que andar llorando y afligiendo su alma para que le perdonen, para que le laven, para que le limpien los pecados, porque el sacrificio del madero llenó todos los requisitos que exigía el que fuera levantada esa acta de pecado contra nosotros. Amados hermanos, Adán no fue engañado. Olvidémonos del engaño de Adán. Que el hombre y la mujer fueron engañadas. No, la mujer fue engañada, el hombre no. El hombre pecó voluntariamente. Hizo una transacción, nos vendió la tierra, la humanidad, todo el reinado que el Padre le había dado
a Adán cuando le dijo, tú te enseñorearás, lo nombró Señor de la tierra. Ahora la tierra tenía otro Señor. Y el diablo se lo dijo a Yeshua, se lo recordó, le dijo, a ti te daré esta potestad y la gloria de ella, porque a mí me ha sido entregada. Mire, si Yeshua sabía que esto era una mentira, entonces eso no era tentación para él. Pero él sabía que eso era verdad. Y él sabía que había una posibilidad de él salvarse de la cruz. Pero ¿sabe por qué no lo hizo? Porque él sabía que si esa sangre, la de él como cordero, no se derramaba, tú y yo no estuviéramos en este momento hablando de las buenas nuevas que tienen que ver con el regreso de la casa de Israel y la restauración de la casa de Israel y de la casa de Judá a través de la sangre de Yeshua, nuestro Mashiach. De manera que, mis hermanos, tengamos esto presente en esta parashá. Que el Eterno me los continúe bendiciendo grande, rica y poderosamente. Shalom. ¿Te gustó este mensaje? Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campana para estar al tanto de nuevos videos. Síguenos en Instagram @Ministerio Puerta de Salvación y en Twitter @Ministerio MPS. Shalom y bendiciones.